Hola, mi nombre es Diego Gutiérrez. Estoy estudiando la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Virtual CNSI, con matrícula AL06-5863. En este proyecto integrador vamos a ver algunos conceptos de la materia de Introducción a Derecho. Empecemos. Estado. El Estado está formado por 4 elementos que hacen que un país funcione. Estos elementos son población, territorio, gobierno y soberanía. Sin alguno de estos elementos, el Estado no existiría. Testamento. Es un documento por el cual una persona cede sus bienes, derechos y obligaciones a una o varias personas, después de su muerte. Sucesión. Se refiere cuando una persona ocupa el lugar de otra en cuanto a derechos y obligaciones. Se puede realizar cuando una persona fallece sin dejar un testamento. En este caso, se puede tramitar una sucesión legítima. Cuando existe un documento, los bienes, acciones y posesiones son transmitidos de acuerdo con la disposición del fallecido. Constitución. Son normas jurídicas que se establecen para regir un país. De igual manera, vienen estipulados los derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como las garantías individuales. Garantías individuales. Son los derechos que tenemos como ciudadanos de acuerdo con la Constitución, las cuales son igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Como mexicanos, estamos obligados a conocer las garantías individuales, exigir el derecho de ejercicio y fomentar su práctica. Soberanía. Es el poder absoluto que se ejerce en un territorio determinado y está fundamentado en la Constitución. Se dice que el poder lo tiene el pueblo, sin embargo, como pueblo, delegamos estas facultades a nuestros representantes para que ejerzan la soberanía y velen por ella. Obligaciones. Son la responsabilidad de una persona en cumplir una tarea. En derecho, la obligación jurídica está vinculada en dos partes, que es el acreedor y el deudor. El deudor queda comprometida con la otra parte conocida como acreedor al cumplimiento de una prestación. Contrato. Es un documento donde una o varias partes se comprometen en cumplir unas condiciones de algún acuerdo que queda estipulado en este documento. Una de las preguntas que viene para este proyecto integrador es: ¿en qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? Bueno, pues las formas de extinguir las obligaciones están contenidas en el título 14 del libro 4 del Código Civil y son aquellos hechos o actos jurídicos que ponen fin a la existencia jurídica de las obligaciones. Se encuentran enumeradas en el artículo 1583 del Código Civil y estas son: 1. Por convención de las partes, llamada también resiliación, y es el acuerdo por el cual las partes deciden dar mutuo por terminada la obligación y con ello librar al deudor de la contraprestación. 2. Por la solución o pago efectivo. El pago es la forma más común de extinguir las obligaciones y consiste en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. 3. Por la novación. Es un modo de extinguir las obligaciones en el cual una obligación se extingue por el nacimiento de otra nueva, es decir, novación objetiva, o por la sustitución ya sea de un nuevo deudor o acreedor que reemplaza al primero. 4. Por la transacción. Es un acto jurídico que permite extinguir obligaciones dudosas o litigiosas por medio de concesiones recíprocas de las partes, o sea, por un arreglo o acuerdo entre ellas. 5. Por remisión. Consiste en el perdón de la deuda que hace el acreedor al deudor. 6. Por la compensación. Este modo de extinguir las obligaciones tiene cabida siempre y cuando cada una de dichas personas o partes sea a la vez acreedora y deudora de la otra de cosas de género iguales y por ello fungible o intercambiable entre sí. 7. Por la confusión. Consiste en la concurrencia entre las mismas personas de la condición de deudor y acreedor, produciendo así una situación irregular por la imposibilidad de ser deudor de uno mismo, subsanándose al extinguirse esa obligación con la denominada figura de la confusión de derechos. 8. Por la pérdida de la cosa que se debe. Si la cosa se pierde por culpa del acreedor, el deudor queda libre de la obligación. 9. Por la declaración de nulidad o por la rescisión. Cuando la celebración del contrato o medio por el que se generó la obligación sea nulo
al no cumplir con los requisitos que dispone la ley para que tenga validez jurídica. Otra de las preguntas que nos hace el profesor para este proyecto integrador es: ¿qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble? Se puede evitar alguna estafa, encontrarnos en un estado indefenso en caso de evicción, varias ventas sobre un mismo inmueble. También se cumple con una formalidad donde se establece cuál es el objeto del contrato del bien inmueble. De igual manera, se establece claramente las identidades tanto del inmueble como del vendedor y del comprador, así se establece el precio y la forma de pago. Una pregunta más que nos hacen para este proyecto es: menciona algunas situaciones reales en las que se firma un contrato pero que no se firma un contrato pero que sea importante que se aplique. En este caso, yo coloco que es muy importante en un contrato de arrendamiento, en una compraventa, en un contrato de usufracto, préstamo de un bien para goce o disfrute, y por último, en préstamos de dinero. Hasta luego.